Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Parte número 2. Veamos. Siguiente pregunta. ¿Es la Santa Misa también una comida? En su misma esencia, la misa no es ni una comida que incluye un sacrificio, sino simplemente un sacrificio. La Santa Comunión, que en rigor podría denominarse una comida, es un fruto de ese sacrificio, pero no pertenece a su esencia. ¿Qué dice el Magisterio al respecto? El Concilio de Trento afirma claramente que la misa es un sacrificio. No dice nunca que sea también una comida. La tesis según la cual la Santa Misa, en su naturaleza esencial, sería al mismo tiempo un sacrificio y una comida, fue explícitamente condenada por el Papa Pío XII. Y cito lo siguiente. Están fuera, pues, del camino de la verdad los que no quieren celebrar el santo sacrificio si el pueblo cristiano no se acerca a la Sagrada Mesa. Pero más yerran todavía los que, para probar que es enteramente necesario que los fieles, junto con el sacerdote, reciban el alimento eucarístico, afirman capciosamente que aquí no se trata solo de un sacrificio, sino del sacrificio y del convite de la comunidad fraterna, y hacen de la Sagrada Comunión, recibida en común, como la cima de toda la celebración. Se debe, pues, una vez más advertir que el sacrificio eucarístico, por su misma naturaleza, es la incruenta inmolación de la divina víctima, inmolación que se manifiesta místicamente por la separación de las sagradas especies y por la oblación de las mismas al Eterno Padre. Pero la Sagrada Comunión atañe
a la integridad del sacrificio y a la participación del mismo mediante la recepción del augusto sacramento. Y mientras que es enteramente necesaria para el ministro que sacrifica, para los fieles es tan solo vivamente recomendable. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede, en la práctica, comprobarse que la misa no es esencialmente una comida? La Iglesia ha establecido el deber de participar cada domingo en el sacrificio de la misa, pero jamás ha obligado a la comunión dominical. Si la Santa Misa fuese esencialmente una comida, todos los fieles tendrían que comulgar, porque quien asiste a una comida sin comer no toma parte en ella. ¿Se puede entonces participar realmente en el sacrificio de la misa sin comulgar? Sí, se puede participar realmente en el sacrificio de la misa sin comulgar, aunque, evidentemente, la comunión nos hace partícipes y participar más. El Concilio de Trento precisó lo siguiente: si alguno dijere que las misas en las que solo el sacerdote comulga sacramentalmente son ilícitas y deben ser abolidas, sea anatema. ¿Hay otras pruebas de que la misa no sea esencialmente un banquete? El rito de la misa entero muestra que la misa no es esencialmente un banquete. ¿Qué banquete tan singular ese que, tras largas ceremonias rituales, no termina sino ofreciendo un alimento tan pequeño? Si la misa fuese un banquete, tendrían razón quienes pretenden organizar la misa en forma de una comida de verdad. ¿Quién enseña que la misa es a la vez un sacrificio y un banquete? Es hoy una teoría difundida entre numerosos teólogos, entre comillas, católicos, que la misa es un banquete en el curso del cual se realiza un sacrificio. Sería, dicen, en primer lugar, un banquete, pero que incluiría también un sacrificio, porque Cristo se nos da en alimento. Es ese don que Cristo hace de sí mismo en un banquete el que daría a la misa su carácter sacrificial. Pero esto no tiene nada que ver con la teología católica, porque la realidad está completamente deformada. El sacrificio consiste en una ofrenda que se hace a Dios y no a los hombres. En la cruz, Cristo se ofreció a su Padre y no a nosotros. Si esta nueva teoría fuese verdadera, el sacrificio de la misa se ofrecería a nosotros y no a Dios. Siguiente pregunta. ¿Dónde pueden encontrarse estas nuevas teorías sobre la naturaleza de la misa? Esta teoría se mantiene, por ejemplo, en la Declaración Común de la Comisión Mixto Católica Luterana, que se formó entre el año 1976 y 1982. ¿Qué católicos participaron en esta comisión? Entre los católicos miembros de esta comisión se puede citar, entre otros, a los futuros cardenales Karl Lehmann y Walter Kasper, y a los cardenales Hermann Volk y Joseph Ratzinger. ¿Qué dice la Declaración Católico-Luterana? La Declaración Católico-Luterana afirma lo siguiente: el signo sensible de la ofrenda de Jesucristo en la celebración de la Eucaristía y el de nuestra incorporación a ese sacrificio es la comida. Eso significa que,
en la realización de esta comida, el sacrificio que Jesucristo hace de sí mismo se hace presente y real. Es por eso que la distinción tradicional, que no ha sido habitual sino después del Concilio de Trento, según la cual no se distingue en la Eucaristía de un lado el sacramento y de otro el sacrificio, no puede ser aceptada por la teología, pues falsifica su estructura fundamental. Es en el hecho de ofrecerse como alimento, donde el sacrificio de Jesucristo halla su expresión a nivel litúrgico. ¿Qué se puede decir de esta doctrina? Se trata verdaderamente de una doctrina nueva, que implica el rechazo a la teología tradicional. Debe ser firmemente rechazada. ¿Ha sido abolida la misa tridentina o la misa tradicional? Desde el año 1969, fecha de la introducción de la nueva misa, la misa de Pablo VI, se ha intentado hacer creer que la misa tradicional había sido abolida y prohibida. Pero el Papa Benedicto XVI, en su Motu Proprio Summorum Pontificum del 7 de julio del año 2007, reconoció públicamente que jamás había sido abolida la misa tradicional. Todos los que fueron acusados de desobediencia y perseguidos durante casi 40 años por su fidelidad a esta misma misa, sufrieron pues persecución por la justicia. ¿Podía abolirse la misa tradicional? Difícilmente podía prohibirse la misa tradicional, porque la Iglesia siempre respetó los ritos multiseculares, en vez de intentar prohibirlos. Además, el Papa San Pío V, al promulgar la misa tridentina mediante la Bula Qua Primum del 14 de julio de 1570, habría concedido un privilegio perpetuo, según el cual a ningún sacerdote se le podría impedir nunca ser fiel a este rito para celebrar la misa. Las decisiones de la Bula Quo Primum de San Pío V no fueron abolidas por la Constitución Apostólica Missale Romanum del Papa Pablo VI el 3 de abril de 1969, que promulgó la nueva misa. Es difícil determinar el alcance jurídico exacto de la Constitución Missale Romanum de Pablo VI, a causa de las ambigüedades que contiene. Lo que es seguro es que no pretendía abolir el privilegio concedido por San Pío V. Los defensores de la misa tradicional lo vieron y lo dijeron enseguida, pero los obispos e incluso el Papa Pablo VI intentaron hacer creer que la nueva misa era obligatoria. Siguiente pregunta. Entonces, ¿han hecho falta casi 40 años para que Roma se dé cuenta de que la misa tradicional no está prohibida? Las autoridades romanas sabían perfectamente, al menos desde 1986, que la misa tradicional no había sido prohibida. Pero hubo que esperar más de 20 años para que ellos y esto se hiciese oficial. El cardenal Strickler cuenta lo siguiente. En 1986,
el Papa planteó dos cuestiones a una comisión de 9 cardenales. En primer lugar, el Papa Pablo VI u otra autoridad competente prohibió la celebración en nuestros tiempos de la misa tradicional o tridentina. La respuesta de 8 de los 9 cardenales en el año 1986 fue no. La misa de San Pío V no ha sido prohibida jamás. Puedo decirlo, porque yo era uno de esos cardenales. Hubo también otra pregunta muy interesante. ¿Puede un obispo prohibir a un sacerdote con buena reputación continuar celebrando la misa tridentina? Los 9 cardenales fueron unánimes al decir que ningún obispo podía prohibir a un sacerdote católico celebrar la misa tridentina o tradicional. No había prohibición oficial y creo que el Papa jamás la dictará. Justamente por las palabras de Pío V, cuando dijo que esta misa valdría a perpetuidad. Siguiente pregunta. ¿El nuevo rito de la misa es una expresión adecuada de la doctrina católica sobre el sacrificio de la misa? Según el juicio de los cardenales Ottaviani y Bacci, el nuevo rito de la misa promulgada en 1969 se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa. Todos los cambios tienden a silenciar el sacrificio propiciatorio para aproximarse a la cena protestante. Concretamente, ¿cómo se aproxima la nueva misa a la cena protestante? Bien, los cambios más graves son los que tocaron el ofertorio y el canon. Puede decirse que las exigencias de Lutero, que pedía la abolición del ofertorio y del canon, se satisfacen sustancialmente en el Novus Ordo o la nueva misa. ¿Qué decía Lutero del ofertorio? Lutero afirmaba lo siguiente: esta abominación, que se llama ofertorio, es de ahí, de donde proviene y existe el sacrificio. ¿Por qué Lutero odiaba de tal forma el ofertorio de la misa? El antiguo ofertorio expresa claramente que la misa es un sacrificio de propiciación por los pecados. El sacerdote reza así, de la siguiente manera: recibe, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta ofrenda sin mancha. ¿Qué te ofrezco? Yo, tu indigno servidor, a ti que eres mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, por todos los asistentes y por todos los cristianos vivos y muertos, a fin de que aproveche a mi salvación y a ellos para la vida eterna. Amén. ¿En qué se ha convertido este ofertorio en el nuevo rito? En el nuevo rito, el ofertorio se ha suprimido y reemplazado por una preparación de las ofrendas, cuyo texto se ha extraído de una oración judía para la bendición de la mesa. Y cito lo siguiente: bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros comida de salvación. ¿Qué debe destacarse en esta nueva oración? Aparte de su tono muy naturalista, no se hace alusión a las verdades sobrenaturales reveladas por Dios. Se aprecia que esta oración prescinde totalmente de las ideas de sacrificio y propiciación. Es el equivalente a una simple bendición antes de comer.
¿No es más importante que el canon de la misa, el antiquísimo y venerabilísimo canon romano? ¿No es más importante que se haya conservado? No puede decirse realmente que el canon romano se haya conservado en la nueva liturgia. En primer lugar, porque ha perdido su carácter de canon, es decir, de regla fija y obligatoria. No es más que una posibilidad entre otras. Se ha convertido en la plegaria eucarística número 1, a la cual, de hecho, suelen preferirse las otras 3 plegarias eucarísticas, introducidas en el año 1969, o bien una de las muchas otras autorizadas por la Santa Sede. Y en segundo lugar, porque incluso esta plegaria eucarística número 1 deforma el canon romano. Siguiente pregunta. ¿No refleja la plegaria eucarística número 1 el canon romano? La plegaria eucarística número 1 de la nueva liturgia parece a primera vista reflejar el antiguo canon romano, pero de hecho introduce en él muchas modificaciones. Entre ellas, cabe subrayar lo siguiente: que se reza en voz alta, lo cual implica una desacralización del canon. Segunda, la modificación de la forma de la consagración, aproximada al rito luterano. Tercera, la banalización de esa forma de la consagración, ahora con tono narrativo, como el de un relato, y no en tono imperativo. Cuarto, la supresión de la genuflexión del sacerdote entre la consagración y la elevación, lo que favorece la herejía, según la cual sería la fe de los fieles, y no las palabras consagratorias, las que producirían la presencia real. Número 5. La supresión de numerosas señales de la cruz. Y número 6. El añadido de una aclamación ambigua tras la consagración. ¿Son realmente malas todas estas actitudes? Tomadas separadamente, todas estas prácticas no son necesariamente malas en sí mismas. Se puede encontrar alguna de ellas en tal o cual rito oriental, pero tomadas en su conjunto y comparadas con lo que se hacía antes, van todas en el mismo sentido de debilitamiento de la fe. ¿Son rechazables las otras 3 plegarias eucarísticas? Las 3 plegarias eucarísticas nuevas añaden a los defectos de la primera muchas graves deficiencias que el padre Calmel resume de la siguiente manera, y cito: comenzamos por posponer tras la consagración la mayor parte de las preces eucarísticas. Apenas una breve invocación al Espíritu Santo enclavada entre el Sanctus y el relato de la institución. Se busca a toda costa que el sacerdote llegue a la consagración sin dejarle ni el tiempo necesario para tomar conciencia de lo que va a hacer. Y se ha conservado mal que bien cierta idea del canon romano sobre la naturaleza de la misa y sobre sus efectos. Se los rebaja y debilita sistemáticamente mediante omisiones bien calculadas. El Señor Dios, a quien se ofrece el sacrificio, no es invocado más que bajo sus títulos de omnipotencia y de su clemencia infinita. Ni una palabra de nuestra condición de siervos y de pecadores, bajo las cuales ofrecemos el santo sacrificio. Nada sobre la Iglesia, en su condición de católica y apostólica.
Siguiente pregunta. ¿No son un poco severas estas críticas? Estas críticas son verdaderas y se pueden señalar aún muchas omisiones comunes a las 3 nuevas plegarias eucarísticas. La finalidad propiciatoria del sacrificio de la misa jamás se afirma explícitamente, aunque las palabras sacrificio y víctima figuran en las plegarias 3 y 4. Todas las figuras del sacrificio de Cristo, como Abel, Abraham, Melquisedec, han desaparecido. La Virgen María jamás se dice siempre virgen. Los méritos de los santos se ignoran, se les reduce al anonimato. Ni siquiera se nombra a San Pedro. El infierno es enteramente silenciado, etc. ¿No es muy antigua la plegaria eucarística número 2? Bien, la plegaria eucarística número 2 merece efectivamente una mención especial, porque como se ha escrito, puede ser utilizada con toda tranquilidad de conciencia por un sacerdote que no crea ni en la transustanciación ni en el carácter sacrificial de la misa. Esta oración eucarística, entre comillas, puede perfectamente servir para la celebración de un ministro protestante. En él, la noción de sacrificio aparece una sola vez. Es por ello la más empleada, porque se le considera antigua y venerable, y sobre todo, porque es la más breve de las 4. Se le ha denominado el mini canon. Esta plegaria eucarística número 2, ¿no es el canon de San Hipólito del siglo III? Se pretende que esta oración sería el antiguo canon del Hipólito, pero, primero, sería todo lo más una forma truncada de ese canon. El pasaje que afirma que Cristo se entregó voluntariamente al sufrimiento para destruir la muerte, romper los lazos del demonio, pisotear el infierno, iluminar a los justos, ha sido, sobre todo, por ejemplo, suprimido. Y segundo, se olvida decir que Hipólito fue el segundo antipapa y que no es seguro del todo que su liturgia se haya celebrado en la Iglesia Católica. Entonces, ¿este Hipólito no es un santo? El padre Roget, de quien no puede sospecharse que sea hostil a la nueva liturgia, explica lo siguiente. Hipólito no ofrece su texto como un canon, es decir, como una fórmula fija y obligatoria, sino más bien como un modelo para la improvisación. Así que no hay duda de que su texto no fue pronunciado jamás tal cual. Era, en fin, un personaje muy reaccionario, opuesto a la jerarquía romana hasta el punto de proponerse como antipapa, lo cual compensó con el martirio. Y es muy posible que haya presentado su anáfora contra la oración eucarística que entonces empleaba Roma. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las deficiencias de estas nuevas plegarias eucarísticas? El padre Calmel señala lo siguiente. Como consecuencia de estas alteraciones y manipulaciones, las riquezas inagotables, pero bien definidas, del rito consagratorio ya no se explican con precisión. Las disposiciones interiores requeridas para recibir los frutos sobrenaturales del santo sacrificio ya no son favorecidas como conviene. ¿Cómo evitar que sacerdote y fieles poco a poco dejen de percibir el significado de la misa?
y que la misa católica se deslice hacia la cena protestante? ¿Son casuales todas estas deficiencias de la nueva misa o responden a un espíritu de conjunto? La nueva liturgia tiene un espíritu propio, que es un espíritu nuevo. Su principal autor, el padre Annibale Bugnini, podría declarar lo siguiente: la imagen de la liturgia ofrecida por el concilio es totalmente distinta a la anterior. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede resumirse el espíritu que inspiró la redacción de la nueva misa? El espíritu que inspiró la redacción del nuevo rito de la misa se ve claramente en la introducción general del nuevo misal. Se manifiesta sobre todo en su artículo número 7, que declara lo siguiente: la cena del Señor, o misa, es una sinaxis, una reunión sagrada. Es decir, la reunión del pueblo de Dios bajo la presidencia del sacerdote, para celebrar el memorial del Señor. Es así como la reunión de la iglesia local realiza de manera eminente la promesa de Cristo. Y cito: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Qué destacar en este artículo 7? La descripción de la misa en este artículo 7 no tiene nada específicamente católico y podría aplicarse perfectamente a la cena protestante. Si se toma este artículo 7 como una definición, debería incluso considerarse herética. ¿En qué se opone este artículo 7 a la doctrina de la Iglesia? El artículo 7 se opone a la doctrina de la Iglesia en los 3 puntos esenciales que diferencian a la misa católica de la cena protestante. Primer punto. La misa es esencialmente un sacrificio propiciatorio, no una asamblea de fieles reunidos para celebrar un memorial. Segundo, el sacerdote es esencialmente un instrumento libre y voluntario, mediante el cual Cristo renueva su sacrificio, y no un simple presidente de asamblea. Tercero, nuestro Señor está presente en la Eucaristía con su carne y con su sangre, y no solamente de forma espiritual, como cuando 2 o 3 personas se reúnen en su nombre. Pero, ¿no es cierto que la misa es una asamblea de fieles? La presencia de los fieles no es necesaria para la celebración de la Santa Misa, aunque sea deseable. La tercera plegaria eucarística favorece el error sobre este punto al afirmar lo siguiente: hasta el final de los tiempos, reúnes a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu nombre un sacrificio sin mancha.